Son las 10. Empieza De Paseo por la Historia. Las páginas del tiempo se despliegan ante mí, historias de valientes y de amor sin fin, desde los antiguos reinos hasta la revolución. Camino por la vida con esta canción. Los héroes y villanos se mezclan al pasar, susurros en el viento de la eternidad. Biografías palpitan en mi corazón, narraciones de sueños y una gran visión. Fran González te invita a descubrir los ecos del pasado que no dejan de latir. Un viaje por la historia como un largo carrusel, donde cada momento es un mágico pincel. Románticos, poetas y guerreros sin igual, sus sombras me acompañan en cada paso al andar. Relatos de la tierra y también del mar, en este viaje solo falta comenzar. Los hilos dibujan en la arena su memoria, fotografías viejas salpicadas de gloria. Desde el viejo continente hasta el nuevo mundo, las voces resucitan lo profundo y lo profundo. Fran González te invita a descubrir los ecos del pasado que no dejan de latir. Un viaje por la historia como un largo carrusel, donde cada momento es un mágico pincel. Buenas noches y bienvenidos un martes más a este nuestro paseo semanal por la historia. Últimamente, desconozco el motivo, proliferan las películas de romanos en los diferentes canales de televisión, tanto en los públicos como en los de las distintas plataformas. Quizás sea por el estreno reciente de Gladiator 2, película que no puedo juzgar porque todavía no la he visto. Pero mirad, me voy a sumar a la tendencia y hoy nos vamos a trasladar al Imperio Romano, pero no para hablar de emperadores, ni de centuriones, ni de senadores, sino para adentrarnos en una parte de ese 50% de una población que se contaba por millones en todo el imperio y de las que apenas nos han trascendido algunos nombres. Las mujeres de Roma, y en particular, un grupo de mujeres. Dicen que cuando Julio César marchaba con sus legiones a la conquista de Roma, pasó por una pequeña aldea. Los miembros de su comitiva empezaron a burlarse de ella hasta que César los sorprendió con esta frase: prefiero ser el primero en esta aldea que el segundo en Roma. Para la psicología, esta frase significa preferir destacar y ser importante en un lugar pequeño y poco conocido antes que ser uno más en un lugar grande, y sobre todo en Roma. Porque estoy de acuerdo en parte, porque hablamos de Roma, y aplicándolo a la ciudad eterna en sus tiempos de esplendor, en Roma, cuna de tradiciones y sed de poder, aunque la muerte siempre te rondara, mejor mandar que obedecer órdenes y en la lucha salir victorioso. Y ahora sí, comenzamos. ¡Esclavo! Te ordeno que te descubras y me digas tu nombre. Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra. ¡Armas!
¡Desenvainar espadas! Quien haya visto, aunque solo sea una vez la película, seguro que recuerda a la escena. Los que la hemos visto muchas veces, nos la sabemos de memoria. Máximo Décimo Meridio es tan solo un personaje de ficción, aunque sí que existió un gladiador de origen hispano, concretamente de La Bañeza, en la provincia de León, llamado Borea, que era reconocido como uno de los más insignes de la historia del imperio. Pero hoy el programa no va de gladiadores, sino de gladiadoras, término que parece no gustarle mucho a los historiadores, que prefieren llamarlas gladiatrices. A mí, sinceramente, me gusta más llamarlas gladiadoras. Puede que no fueran muy comunes, pero existían. Datos históricos sugieren que un cierto número de mujeres participaban en los Juegos Públicos de Roma, a pesar de que esta práctica a menudo era criticada por los escritores romanos. Incluso hubieron intentos de borrarlas de la historia. Fueron varios, por parte del Senado, además, que intentaron regularlas, quizás intentando que su papel fuera más decorativo que activo. En los textos antiguos, a las gladiadoras féminas a menudo se las denominaba ludia, artistas femeninas en un lude, un festival o un entretenimiento, o mulieres, mujeres. En la época, para distinguir del término feminae, damas, alta alcurnia, mujeres, clase baja. Mujeres era una referencia a las que pertenecían a la clase baja, dando a entender que sólo eran ellas las que se sentían atraídas por la lucha, aunque, evidentemente, sobran pruebas que demuestran que las mujeres de clase alta eran asiduas a los espectáculos. Las mujeres que elegían una vida en la arena, que siempre era una elección propia, o casi siempre, diferente a los hombres, que algunos eran esclavos obligados a competir, en su mayoría, para gloria de los gladiadores principales. Tal vez la motivación de ellas era un deseo de independencia, la fama, la recompensa económica o el pago, a veces, de una deuda familiar. Para continuar con nuestra historia, tendríamos que situar cuál era la posición de la mujer en la antigua Roma, tanto en su época de república como en la posterior, ya convertida en imperio. Limitada en libertades, el elogio de sus virtudes se limitaba al hogar y la vida matrimonial. De ellas se exigía castitas, fidelidad sexual, pudictia, decencia, caritas, amor por el marido, y pietas, devoción por la familia. Había otras, pero todas estaban relacionadas, como la pulcritude, mantenerse bella para el marido. Como podéis ver, es evidente que nuestra lengua procede del latín. Roma era una sociedad patriarcal, y ya fueran de las clases altas o bajas, se esperaba que las mujeres siguieran las expectativas tradicionales de comportamiento. La condición de la mujer se deja clara a través de las numerosas obras de escritores masculinos que se ocupaban del tema en profundidad, así como de diversos decretos legislativos. Desconocemos cuál podría ser la opinión de las mujeres, ya que la literatura femenina que nos ha llegado hasta nuestros días, si es que hubo, es prácticamente ninguna. Una única excepción son las palabras de la poetisa Sulpicia del siglo I a.C., que escribe: la única excepción es la poesía de Sulpicia, que escribe: está bien ir a contracorriente, ya que es cansado para una mujer forzar constantemente su apariencia para que se ajuste a su reputación que debían salvaguardar primero los padres y después los maridos. Como podemos ver, por esta breve frase que nos ha llegado de Sulpicia, lo que tenía que hacer la mujer, si no quería ir contra todo, era simplemente guardar su reputación. Seguramente
por ese patriarcado establecido de Roma y el lugar que ocupaba la mujer en esa sociedad, hasta hoy en día nos cuesta aceptar el concepto de gladiadores en contraste con las Ludia, actrices en un festival religioso, que sí son mencionadas en numerosos escritos. En el año 11 de nuestra era, el Senado romano aprobó una ley que prohibía a las mujeres libres menores de 20 años participar en los Juegos de la Arena, lo que sugiere que esta práctica llevaba ocurriendo algún tiempo ya antes, destacando que el decreto especifica mujeres libres, no esclavas. Sin embargo, el emperador Séptimo Severo prohibió la participación de cualquier mujer en la arena en el año 200 después de Cristo, diciendo que tales espectáculos alimentaban la falta de respeto a las mujeres en general. También lo hizo por la preocupación de que si se les permitiese a las mujeres entrenar como atletas, cabía la posibilidad de que quisieran participar en los Juegos Olímpicos de Grecia, una perspectiva que le parecía desagradable, además de una amenaza para el orden social. Curiosamente, su decreto parece haber estado motivado por la participación de mujeres libres de clase alta en los Juegos, aquellas que habrían tenido cubiertas todas sus necesidades materiales y que podrían haber preferido la vida de un gladiador a que todas sus opciones estuvieran limitadas por sus parientes masculinos. A pesar del decreto severiano, todavía había mujeres luchando en la arena a finales del siglo III, como demuestra una inscripción de Ostia, la ciudad portuaria cercana a Roma. Esta inscripción señala que el magistrado de la ciudad, un tal Hostilianus, fue el primero en permitir que las mujeres lucharan en la arena desde la fundación de Ostia. La redacción de la inscripción específica que Hostilianus permite luchar a las mujeres, no a las féminas, por lo que puede ser que Hostilianus consiguiera evitar la ley de Severo gracias a alguna laguna legal por la que las mujeres libres de la clase alta lo seguían teniendo prohibido, pero las mujeres de clase baja, incluyendo en este caso a las esclavas, podrían participar en los Juegos. Contrariamente a la opinión popular y las representaciones en el cine, a los gladiadores no se les enviaba a la arena a morir, y la mayoría de las luchas no terminaban en muerte. Todo hombre o mujer que decidiera ser luchador debía ingresar a una escuela de gladiadores. El principante hacía un voto que permitía que lo azotaran, quemaran y mataran con acero, y renunciaba a todos sus derechos sobre su vida propia. El gladiador se convertía en propiedad del director de la escuela, que lo regulaba todo en la vida de esa persona, desde la dieta hasta el ejercicio diario, y por supuesto, le entrenaba para luchar. No parece que las mujeres entrenaran con los hombres en las escuelas, y no hay ningún registro de ninguna mujer luchando con un hombre en ningún espectáculo, aunque Séneca sugiere que habían espectáculos de mujeres luchando contra enanos, pero más como una diversión que otra cosa, una diversión siempre sin sangre. En 1966 se descubrieron unos restos de mujer, en concreto la pelvis, lo único que quedó tras la incineración del cuerpo, a la que llamaron la chica gladiadora, una en la que abundan caras lámparas de aceite, junto con otras pruebas de una fiesta grande y lujosa, y la presencia de piñas de pino, que se quemaban en la arena para purificarse después de los Juegos. Los descubridores concluyeron que esta era la tumba de una respetada gladiadora. Fijaros que nos está hablando lo que quedó tras la incineración del cuerpo. En la antigua Roma era común que todas las personas al fallecer fueran incineradas, ya que consideraban que la cremación era la única forma de separar el cuerpo del espíritu. Un relieve de alrededor del siglo II, encontrado en Bodrum, Turquía, representa a dos de ellas junto con sus nombres, Amazona y Aquilea. Con toda probabilidad eran gladiadoras que recrearon la famosa historia de Aquiles y la reina de las Amazonas, Pentisilia, en la que Aquiles mata a la reina en la batalla de Troya y luego se enamora de ella y lamenta sus acciones. Las batallas, los enfrentamientos que hacían los gladiadores en la arena siempre solían ser recreaciones de grandes gestas de los romanos. Siempre simulaban, era como una especie de pieza teatral. Siempre había una escenificación. También hay muchas pruebas literarias que respaldan la existencia de las gladiadoras. El satírico romano Juvenal
el escritor de medicina Celso, el historiador Tácito, el historiador Suetonio y el historiador Dion Casio, entre otros, escribieron sobre el tema, pero siempre de una manera crítica. Pero antes de que conozcamos algunas de estas gladiadoras, veamos lo que decía el poeta del siglo I, Juvenal, en sus obras sátiras. ¿Qué sentido de la vergüenza se puede encontrar en una mujer que lleva casco, que rechaza la feminidad y adora la fuerza bruta, si se subastan las pertenencias de tu mujer, qué orgulloso estarás de su cinturón, sus protectores para los brazos, sus penachos, sus grebas para la pierna izquierda? O si en cambio prefiere una forma diferente de combate, qué satisfecho estarás cuando la chica de tus sueños venda sus grebas. Óyela gruñir mientras practica las estocadas que le enseña su entrenador, marchitándose bajo el peso del casco. Aquí el escritor Juvenal lo que hace de alguna manera es decirle a los hombres: cuidado, que vuestras mujeres ni se les ocurra ser gladiadoras, ¿no? Indicando pues que esto sería para ellos más que casi tanto como una humillación, perdón. Otro ilustre, Tácito, que afirmaba que muchas damas distinguidas y senadores se deshonraron al acudir al anfiteatro. Tácito iba más allá, no sólo criticaba a las mujeres que peleaban en la arena, sino incluso a las mujeres y a los senadores que pudieran ir a los teatros, a los circos, a ver esta pelea. Dion Casio, otro escritor, amplía la descripción de Tácito. Hubo otra exposición que fue a la vez más vergonzosa y más chocante, cuando hombres y mujeres, no solo de la orden ecuestre, sino también de la senatorial, aparecieron como intérpretes en la orquesta, en el circo y en el coliseo, como aquellos a quienes menos se aprecia. Algunos de ellos tocaban la flauta y bailaban en pantominas, o actuaban en tragedias y comedias, o cantaban al ritmo de la lira, llevaban caballos, mataban bestias salvajes y luchaban como gladiadores. Es posible que aquí Dion Casio lo que haga es una exageración, ¿vale? Aquí está de alguna manera indicando que estas personas de alta cuna que iban al Coliseo pues se comportaban de una manera pues que no era digna de la posición que ocupaban, ¿no? Que bailaban, que cantaban, que tocaban la flauta. Esto en realidad es poco probable. Es poco probable porque en el circo romano cada uno tenía su posición y las mujeres, salvo las que eran muy afines al emperador, que éstas lógicamente se sentaban en el palco, el resto estaba obligada a sentarse en las filas más elevadas. Las mujeres y los hombres estaban separados, no podían sentarse juntos, y a las mujeres se les asignaba pues el peor sitio. Y ahora sí, vamos a conocer a algunas de estas gladiadoras. No conocemos el barrio de procedencia de Media, pero por su nombre muy común entre los plebeyos de Roma, entendemos que era de condición humilde, aunque si bien era una ciudadana romana libre. Los romanos con los nombres, pues sucede como, ahora no, pero sucedía como hacía algunos años, ¿no? Que todos aquellos que pertenecían a la nobleza, pues tenían ya unos nombres que ya lo daba a entender. Y el pueblo, pues bueno, el pueblo era más de Antonio, de José, de Francisco. Pues en Roma, al parecer, sucedía algo similar. Dependiendo de qué barrio, habían nombres más comunes que otros. De Media se esperaba lo de cualquier otra niña, que trabajase en la casa desde muy pequeña. No recibían ningún tipo de educación formal. Tenían que acompañar a su madre en todo el trabajo doméstico, pero sobre todo se esperaba que aprendiesen valores femeninos y destrezas domésticas, como organizar la casa, preparar las comidas, tejer, arreglar la ropa. Pero a Media lo que le gustaba era pelearse con los chicos de la calle. Y eso, a pesar de las continuas reprimendas de su padre. Media seguro que en su infancia vio más de un espectáculo en el Coliseo.
aunque se sentaban en las gradas, como ya hemos dicho, en función de su estatus social, y las mujeres, salvo las de clases muy nobles, tenían que ocupar las partes altas de la grada. Aún así, los juegos no estaban prohibidos a los niños, y los circos eran públicos, podía ir cualquiera a estos espectáculos, independientemente de la clase social que tuvieran. Lo único que diferenciaba era dónde se iban a sentar. Cuando Trajano permite la lucha de mujeres, a pesar de la oposición que tuvo, ya que el Senado consideraba que podía atentar contra los principios del patriarcado romano, las luchas comenzaron a protagonizarlas prisioneras de guerra. Esas luchas de mujeres que peleaban, en su mayor parte, por su libertad, la promesa para las ganadoras. A Media le debían resultar fascinantes. Y no solo eso, en un mundo donde las mujeres plebeyas estaban destinadas a nada, con una esperanza de vida que no superaba los 30 años, la ley romana permitía a las niñas casarse a partir de los 12 años. Todo esto seguro que hizo crecer en ella la idea de ser la protagonista de su vida. Generalmente, la esperanza de vida muchas veces la entendemos que antes se vivía menos. No es del todo cierto. Emperadores y reyes llegaron a vivir hasta los 70 y 80 años. Lógicamente, la gente del pueblo tenía una mala alimentación, tenía una mala higiene, y en el caso de estas niñas de Roma, a las cuales las leyes les permitía casarse a los 12 años, pues imaginaros a los 30 cuántos embarazos podían haber tenido ya estas mujeres. Con lo cual, muchas veces era eso, la cantidad de partos, lo que les provocaba la muerte. Una Media insistente consigue entrar, no sabemos cómo, en el Ludus Magnum, la gran academia de gladiadores de Roma, cuyo propietario era el mismísimo emperador. Es posible que la aceptaran a ellas y a otras que desconocemos para que el pueblo no viera en las presas un ídolo entre las gladiadoras. Una ciudadana romana venciendo en la arena podía ser una fuente de ingresos, por muy arriesgado que pudiera parecer. Las luchas movían apuestas, las luchas hacían que la gente fuera más. Y bueno, ya sabemos que en el circo romano pasaba exactamente igual que sucede ahora pues en un partido de fútbol. Te venden bebidas, te venden bocadillos, te venden cosas, por lo tanto, cuanto más gente fuera, pues más ingresos habría. Y además, pues había esto, hacer un preso ídolo de la ciudad, pues igual no les gustaba demasiado. Así que las escuelas de gladiadores comenzaron a aceptar a alguna que otra mujer para valorarlas y a ver si realmente podían convertirlas a ellas no ya tanto en un ídolo, sino en una vencedora. Tras asegurarse de que no estaba embarazada, una prueba que era obligada para todas las que ingresaban en la escuela, Media inicia sus entrenamientos. Al parecer, era flaca, pero fuerte. Es más que posible que Media fuera la primera romana que hiciera el juramento del gladiador, que también incluía la renuncia a la familia, por lo que si fracasaban nunca podrían volver a su vida anterior. Y aunque posiblemente los gladiadores pensaran que Media no tenía sitio entre ellos, también creyeron que una mujer que traspasaba una línea que iba contra las normas, pero que estaba dispuesta a entregar su vida a la arena, era digna de respeto. Y esto es posible que sucediera con todas estas gladiadoras. Los hombres, pues, no las aceptaban demasiado o no las miraban con demasiada simpatía, pero sí que las respetaban. Media era en muchos aspectos una radical, porque tuvo que elegir entre la vida que tenía con su familia y la vida que le permitiría ser la persona que quería ser, y sabedora de que su peor enemigo no portaba ningún arma, sino pluma y tinta, el que hemos hablado antes, Juvenal, que la considera un símbolo de la decadencia de Roma. Criaturas pobres y débiles jugando a la guerra. Esa era su definición. ¿Cómo puede ser decente una mujer negando el sexo con el que nació? Ella dice que una mujer que lucha niega su feminidad. Todo indica que Media tenía el mismo entrenamiento que los hombres, pero en la lucha utilizaría una daga con aspecto corto y curva llamada cica. Era el arma de los asesinos a sueldos,
diseñada para dañar seriamente los órganos internos. A diferencia de los legionarios que luchaban con espada larga, las gladiadoras luchaban con una espada cortita, con una daga, con un cuchillo. En el entrenamiento las armas son de madera y hay que separar débiles de fuertes, pero sin causar bajas. De ahí que las armas fueran de madera. El director de la academia al final cobraba por luchas y cobraba por el número de gladiadores que mandaba a la arena. No le interesaba que en los entrenamientos hubieran demasiadas bajas, perdía dinero. Tras meses de entrenamiento, Turbón, director de la academia, piensa que ha llegado el momento de ver a Media en un combate real. Ver el nombre de la primera gladiadora romana en los panfletos y pósteres que anunciaban las peleas alrededor del Coliseo. Lenta expectación entre la población. Se había convertido en estrella antes de saltar a la arena. No quedaban alternativas, vencer o morir. En los alrededores del Coliseo se ponían letreros donde ponían las luchas que se iban a hacer durante ese día. Estaba todo anunciado, no hemos inventado casi nada. Entonces, para la academia, presentar a la primera ciudadana libre romana en un combate, pues seguramente eso debió atraer bastante a las gentes. Posiblemente su primer rival fuera una prisionera dacia. Ya hemos dicho que sí que habían habido luchadoras, pero que eran todas prisioneras, y prisioneras procedentes de Dacia. Y Media entiende que a pesar de la presión y que se jugaba la vida, ganar tampoco era suficiente. Además, debía de entretener. Una muerte a las primeras de cambio no era suficiente, se necesitaban muchos golpes y mucha sangre. Tienes que dejar al público con una idea de quién eres, lo que has logrado, y las historias que se cuenten son si lo hacías con elegancia, valor y honor. Una lucha que fuera muy dispar, donde uno a la primera de cambio le diera un espadazo al otro y lo matara, no llamaba demasiada la atención. La gente quería ver golpes, quería ver sangre, y la quería ver por parte de los dos. Quería ver cómo había una lucha, y quería pues un poquito saber cómo luchaba cada uno. Por eso, en muchas ocasiones los combates eran muy largos. Media salió victoriosa de su primer combate, y su nombre comenzó a sonar más allá de los muros del Coliseo. Aunque no sabemos mucho más de su vida, el hecho de que a Media se la recuerde, a pesar de que Juvenal se riera de ella y la humillara, significa que tuvieron que ser muchas sus victorias y que fue una gladiadora muy popular. Imaginamos, no sabemos más allá, solo sabemos algo de cómo se inició en este caso, y más por las críticas que le hacía este Juvenal, ¿no? Pero si ha pasado a la historia, seguro que tuvo muchos combates, seguro que tuvo muchas victorias. Si todo el mundo insiste en borrarte de la historia y no lo logra, tiene que haber sido por alguna razón. Y vamos con la segunda. La segunda es Livia. Livia es un caso algo diferente a Media. A Livia algunos la definen como una niña marginada por la pobreza. Sin embargo, era una mujer destinada a ser grande, un destino que la inmortalizaría caminando con los grandes, y fue conocida como la gladiadora del pueblo. Livia nace en la antigua Roma, en lo que hoy sería un barrio marginal. Cuentan que huérfana desde su nacimiento, no hace falta ser adivino para entender que seguramente, vestida con harapos y descalza, tuvo que aprender a ganarse el pan en la escuela de la vida, en unas calles nada recomendables, seguramente donde la violencia estaba a la orden del día. Imaginemos, Roma tenía en aquella época más de 1 millón de habitantes. Y como conocemos a las ciudades, o sea, que tienen más de 1 millón de habitantes, tienen sus barrios altos, sus barrios medios, sus barrios bajos y sus barrios muy bajos. Livia pertenecía a esos barrios muy bajos. Livia seguro que descubrió el arte de esquivar. Descubrió el arte de esquivar las miradas de los que la consideraban un blanco fácil. Y seguro que aprendió a refugiarse en lugares abandonados. En su soledad
posiblemente fue albergando la determinación de que su vida tenía que dar un giro por completo. Y es posible que hasta sus oídos llegaran los ecos de la grandeza y opulencia del otro lado de la ciudad. Los barrios ricos saben de la existencia de los barrios pobres y los barrios pobres, lógicamente, saben de la existencia de los barrios ricos. Y aunque hoy día, digamos que en las grandes ciudades hay más libertad de circulación, en la Roma antigua o en la antigüedad, los ricos nunca se paseaban en los barrios pobres, o salvo en muy pocas ocasiones, pero simplemente porque no querían, porque supongo que se pensaban que se iban a contagiar de alguna enfermedad, que los iban a robar, pero los pobres, si entraban en la zona de los ricos, seguramente fueran echados a golpes. Las historias que llegaban hasta Livia debieron despertar en ella un anhelo para salir de su pobreza, de esa humildad a la que estaba condenada desde su nacimiento. Su niñez, posiblemente en el barrio de la Suburra o en el Velabro, que eran unos barrios superpoblados donde los pequeños artesanos cohabitaban con marginados, esclavos fugitivos, ella estaba construyendo los cimientos de una futura gladiadora que algún día se alzaría desafiante ante los ojos de la Roma imperial. Se desconoce también cómo fue el inicio de la relación, pero se supone que probablemente Velator, maestro implacable de gladiadores, quizás también provenía de alguno de esos suburbios. También quizás hubiera nacido en una zona marginal y vio en esta niña alguien a la que podía inculcar alguna cosa. Le enseñó a sostener la espada con destreza y le inculcó la importancia de observar a sus oponentes con la misma cautela que ella había aprendido a observar a sus enemigos en las calles. Velator, el maestro, aprovechó esa escuela de la vida que llevaba ella, que llevaba Livia, para asociarla con la pelea. Livia se convirtió en una extensión de su maestro, desafiando todos sus límites físicos y emocionales, los propios, sobre todo los límites físicos, de una joven pues que malnutrida, de una joven que se había alimentado mal durante toda su vida y que posiblemente había estado enferma en más de alguna ocasión. A pesar de la dureza del entrenamiento, se sentía a gusto. La camaradería entre sus compañeros la reconfortaba. Igual, en cierto modo, creyó encontrar una familia. Y además, seguro que no le faltaba un plato de comida al día. Lo hemos dicho, aunque quizás no convivían, no comían juntos o no compartían demasiado tiempo, pero los gladiadores respetaban a las mujeres. Por lo tanto, imaginamos esta niña que a saber lo que había sufrido en su infancia, de pronto, al menos, se siente respetada y, sobre todo, puede comer. Con el transcurso de los años, Livia se moldeaba como una luchadora formidable. Estamos hablando, fijaros, de una joven de 15 años, que se preparaba ya para luchar en la arena del Coliseo y que comenzaba a emerger como una promesa de gladiadoras en su escuela, la Casa Aurelia. Perfeccionó su destreza con la espada y el escudo, ganando la admiración de sus compañeros y la atención de la multitud sedienta de sangre. Con cada victoria en el campo de entrenamiento, se convirtió en un símbolo de esperanza para aquellos que, como ella, habían sido olvidados por la grandeza de Roma. Sin embargo, su lucha por el reconocimiento aún quedaba lejos. En los días previos a su primera aparición en la arena del Coliseo, Livia se enfrentó a una tormenta de dudas y temores que amenazaban con socavar la confianza que había construido con tanto esfuerzo. Las murmuraciones en los pasillos de la Casa Aurelia la acechaban recordándole las traiciones y los fracasos que habían marcado a muchos antes que ellos. El mejor obtenía gloria y reconocimiento, y muchos hacían cualquier cosa para llegar a ser el mejor, incluso traicionarse entre ellos si era oportuno. Sin embargo, cada vez que se ceñía la armadura y agarraba su espada se olvidaba de todo. Era como una lucha contra su propio pasado, un pasado al que quería derrotar. No puedo imaginar cómo se sintió Livia cuando llegó el gran día. 80.000 personas. Las gradas del Coliseo superaban con creces a la mayoría de los estadios de fútbol actuales.
Personas ávidas de golpe, sangre y, por qué no, de muerte. Y en el centro de la arena ella, mirando fijamente a los ojos de su oponente. No su enemiga, ya que a veces las luchas se hacían entre miembros de la misma academia. Incluso podían ser amigos. Era el director de la academia el que decidía quién luchaba con quién. Podías haber estado comiendo por la mañana con otro gladiador, con otra gladiadora, y por la tarde tenerte que enfrentar a él o a ella. Livia luchaba como si fuera una tormenta. Con su destreza y su guante ganaba una batalla tras otra, y su fama empezaba a elevarse sobre Roma. La multitud comenzaba a corear su nombre cuando salía a la arena. Ella veía en esto una chispa de esperanza para aquellos con los que había compartido suerte en su pasado, una forma de decir, de aquello se puede salir. Por lo que Livia comenzaba a convertirse en un símbolo de la resistencia contra la opresión, y la prueba viviente de que la grandeza no se limitaba por el nacimiento, sino por la voluntad de desafiar al destino y crear tu propio camino. Pero claro, esto no era del gusto de todos, y Livia no tardó en crearse enemigos entre los poderosos patricios. Los patricios veían su ascenso como una amenaza a su dominio sobre la voluntad del pueblo, y conspiraron en las sombras del Coliseo, manipulando las reglas de los juegos para garantizar que Livia enfrentara a los oponentes más terribles y traicioneros en la arena. Los desafíos cada vez eran más difíciles, y aunque las luchas mixtas, como hemos dicho, hombres contra mujeres, seguía prohibida, no ocurría lo mismo con los animales. Livia se tuvo que enfrentar a leones, a tigres y a toros. A medida que las maquinaciones crecían y Livia continuaba saliendo victoriosa ante todas las adversidades, se encontró luchando no solo por su propia supervivencia, sino por la libertad de aquellos cuyos sueños y esperanzas habían depositado en ella, su confianza y su fe. Sin querer o queriendo, se había convertido en la gladiadora del pueblo. En el solsticio del verano del año 64, el mismo del gran incendio de Roma, Livia, junto con sus compañeras, salta a la arena del Coliseo para tributar el saludo al César antes de iniciar el combate. Antes de iniciar el combate, saltaban tanto hombres como mujeres para saludar a César. Aquella famosa frase de los que vamos a morir te saludan. Entre los vítores de una multitud coreando el nombre de Livia, un traidor clavó una hoja envenenada entre los pliegues de su armadura. La consternación y la rabia se extendieron por el Coliseo al observar con impotencia cómo se apagaba la vida de una de las más grandes gladiadoras de Roma. Hubieron muchas otras cuya nombre no conocemos, de modo que con lo que nos ha llegado a través de pinturas, cerámicas y retazos de escritos varios, vamos a mezclar historia y ficción para formar la historia de una tercera gladiadora, a la que vamos a llamar en principio Sabina, aunque luego sí le pondremos nombre. Sabina era descendiente de las reinas amazonas, aquellas que desfilaron con honores por las calles de Roma y que quedaron inmortalizadas en las vasijas. Incluso es posible que formara parte de ese séquito femenino al que el emperador Nerón, obsesionado por las historias de las amazonas, obligaba a vestir como las antiguas guerreras. Un día, Sabina hizo enfadar al emperador Nerón. Nerón, al igual que muchos de sus antecesores y sucesores, era caprichoso, y bastaba una simple mirada para ganarse su desaprobación y ser sentenciada a muerte. Ese era el destino de Sabina. Encerrada en una de las mazmorras del Coliseo, solo le quedaba esperar a que llegara el día en que fuera ejecutada durante el espectáculo de gladiadores. En los espectáculos de gladiadores, entre pelea y pelea, era cuando se hacían efectivas las ejecuciones. Todos los condenados a muerte los mataban entre pelea y pelea, en los anuncios, por decirlo de alguna manera. También se da cuenta de que la arena no deja de ser un buen negocio para muchos y que también admiten mujeres gladiadoras. Sabina, argumentando su pasado, se vendió a sí misma como una buena luchadora y fue asignada a una escuela, pero no como mujer libre, era una cautiva y lo seguirá siendo. Simplemente cambiaba de amo. Antes era propiedad del emperador y estaba condenada a muerte, y ahora pertenecía a la escuela. Al menos
se había librado de una muerte inmediata. El único compromiso que había con ella era entrenarla, alimentarla y darle entierro cuando llegara el caso. Ser cautiva también significaba que la escuela podía recluirlas, torturarlas o matarlas a su antojo. Sabina queda a cargo de Lucila, una veterana que se alistó siendo mujer libre y en principio su entreno consistía en evitar los golpes. Para eso llevaba un gran escudo cuyo peso apenas podía levantar. Luego incorporó a su entrenamiento una pequeña daga, su única arma ofensiva. Días antes de su primer combate recibe la lección más importante de todas. Gladiador o gladiadora tienen que saber morir con dignidad. Posiblemente a ella se le asignaba una contrincante que sabía que la iba a matar. Cuando sabías que ibas a morir y deseabas una muerte rápida, te arrodillabas, bajabas los brazos, abrazabas las piernas de tu rival y le mostrabas el cuello para que te lo cortase. Esto que vemos en las películas del gladiador derrotado de vida, muerte, pulgar hacia arriba, pulgar hacia abajo, se hacía en muy pocas ocasiones. El derrotado, cuando se le perdonaba la vida, se lo consideraba él mismo una humillación. Ellos preferían morir en la arena. Pero Sabina es demasiado orgullosa para rodearse ante nadie, y esto preocupa al director de la escuela, que aún así decide que ya es el momento de que salga a luchar. La víspera del combate, Sabina, junto con otras gladiadoras que saltarían a la arena al día siguiente, disfrutan del privilegio de visitar la residencia del gobernador, una costumbre bastante habitual para que las clases altas conocieran a los luchadores. No olvidemos que también habían apuestas. Las apuestas movían muchísimo dinero. Entonces, las clases altas de alguna manera los querían ver cómo estaban de fuertes, querían observarlos antes de apostar por uno o por otro. La velada no resultó como ellas podían esperar. Ultrajadas y humilladas, al día siguiente esperaban con ansias el combate como una forma de descargar la rabia contenida. Habrían miles de ojos observándola y en las gradas se vendería comida y bebida y serían apuestas. Todo, por supuesto, en honor al emperador. Primero, el calentamiento con una espada de madera. Calentamiento que a Sabina no se le daba demasiado bien. La contrincante que le ha tocado en suerte tiene mucho más nivel que ella, una luchadora novata contra una gladiadora consagrada. El espectáculo se preveía no duraría demasiado, y eso, ya lo hemos dicho antes, era algo que no le gustaba demasiado al público. Con armas reales la cosa cambia. Tras una pelea encarnizada, Sabina asesta un duro golpe a su rival que le pide clemencia. Ahora sí, ha llegado la hora del purgar. La suerte de la perdedora daba igual, no importaba a casi nadie, salvo al director de la escuela, ya que las muertes representaban para él menos ingresos. En este caso es lo que hemos dicho antes. Si el que caía era de poca categoría y no le daba muchos ingresos al director, aquí no había dedo. Prácticamente era el director de la academia el que hacía esta solicitud. Si de alguna manera el débil vencía al fuerte, el fuerte era una pérdida de dinero. Y entonces el director de la escuela era el que de alguna manera provocaba esta suerte de pulgar hacia arriba, pulgar hacia abajo. La vencedora recibiría como recompensa, tanto si la mataba como si no, un baño, un masaje con aceite de oliva y cuidados médicos. En este caso, para Sabina, nada de compensación económica. Ella no era una ciudadana libre. En su próximo combate, Sabina se enfrentaría a otro reto aún peor. Le tocaba luchar contra una compañera de su propia academia, quizás a una amiga, y en un combate que se había decretado combate a muerte. El combate es demasiado equilibrado y ambas utilizan la defensa como arma, pero el público quiere sangre, y ambas son conscientes de que una debe morir. Sabina gana el combate y por fin deciden darle un pago en dinero por su triunfo. Y ahora ya no es Sabina, ahora el pueblo la aclama como amazona. Y como amazona pasa a la historia. El gobernador ordena un nuevo combate. Amazona contra su campeona, la campeona de Roma. La lucha de una semiesclava contra una ciudadana romana. Y decretan una lucha nocturna a la luz de las antorchas.
La lucha se prorroga durante horas. Una especie de árbitro las deja descansar de vez en cuando y se les permite beber unos sorbos de agua. Las dos están heridas y desfallecidas y llegan a un acuerdo. Ambas se quitan el casco, símbolo de rendición al mismo tiempo, y lo arrojan al suelo. Una tribuna que se podría haber tomado el hecho como una humillación ante ellos, en una lucha a muerte tiene que haber muerte. Sin embargo, un pueblo exaltado comienza a corear el nombre de estas dos luchadoras como heroínas. Los restos de cerámica hallados sobre este combate se acaban con el lanzado de cascos por parte de las dos gladiadoras. A partir de aquí, pues a mí me gustaría darle un final feliz, aunque soy consciente de que quizás no le fue. Pero Amazona es aclamada por el pueblo de Roma, consigue una fuerte suma del dinero con el que compra su libertad y se aleja de la gran ciudad, intentando olvidar la sangre y la arena. Las gladiadoras dejaron una huella en la historia. Aunque a menudo son olvidadas, su contribución a la cultura romana no puede ser ignorada. Las gladiadoras demostraron que las mujeres pueden ser tan fuertes y valientes como los hombres. Desafiaron los roles de género y abrieron el camino para las mujeres de hoy. Estas mujeres son un ejemplo de la resistencia y valentía femenina. Su historia es una inspiración para todas las mujeres. Las gladiadoras son un testimonio del poder y la fuerza de las mujeres. Se negaron a ser sometidas y lucharon por su libertad. A pesar de las adversidades, las gladiadoras se mantuvieron firmes. Lucharon por su honor y su vida. Las gladiadoras son un recordatorio de la lucha de las mujeres a lo largo de la historia. Su coraje y determinación son un ejemplo para todas. Recordemos a estas valientes mujeres. Reconozcamos su valentía y celebrémoslas como heroínas de la antigua Roma. Las gladiadoras, a pesar de los desafíos, lucharon con valentía. Su historia es una lección de coraje y resistencia. Las gladiadoras son verdaderas heroínas de la antigua Roma. Ellas lucharon contra las expectativas y demostraron su valentía. Celebremos a las gladiadoras. Recordemos su valentía y honor. Su legado vive en la historia. Las gladiadoras son un símbolo de la fuerza femenina. Demuestran que las mujeres pueden ser valientes y fuertes. Las gladiadoras son un recordatorio de la lucha y resistencia de las mujeres. A través de su valentía, cambiaron la historia. Aprendamos de las gladiadoras. Dejemos que su coraje y determinación nos inspiren. Honremos a las gladiadoras, recordemos su lucha y celebremos su valentía. Son verdaderas heroínas de la historia. Las gladiadoras son un testimonio del poder de las mujeres. A pesar de los desafíos, lucharon con valentía. Las gladiadoras son un recordatorio de que las mujeres pueden ser fuertes y valientes. Son un ejemplo de valentía y resiliencia. Las gladiadoras, mujeres valientes y fuertes de la antigua Roma. Recordémoslas y celebremos su valentía. Puede que las mujeres fueran consideradas ciudadanas de segunda clase por el patriarcado romano, pero eso no quiere decir que todas las mujeres tenían que aceptar esa condición. Y hemos visto 3 casos: Media, Libia y Amazona. Muchas mujeres de clase alta podían ejercer un control importante sobre sus maridos, sus hogares o incluso en la corte. Juvenal, en el mismo libro de sus sátiras que hemos mencionado antes, deja claro exactamente cómo de poderosas podían ser las mujeres, llegando a controlar a hombres que aún creían estar al mando. Juvenal tenía verdadero terror a que las mujeres pudieran mandar. En el caso de las gladiadoras parece que algunas mujeres no estaban contentas, si quieres, con ese nivel de autonomía mínimo que se les daba y querían controlar su propio destino, aunque para ello fuera necesario tener que luchar en la arena. Las gladiadoras desaparecerían por completo
a principios del siglo III de nuestra era. Y para acabar con nuestro programa de hoy, con esta historia sobre gladiadoras, lo haremos con una pista musical en concordancia con el tema. Gracias por acompañarme y gladiadora. Nos vemos el próximo martes. Ella sabe lo que quiere, está clara de lo que tiene. La quieren tumbar y no pueden, la golpean y no le duele, no le duele. Le resbala, los ignoran, no les para volar. Cuando camina es asesina, por donde pasa mata mala vibra. Mira de frente, no se intimida, le importa un carajo lo que diga la gente tóxica. Y los hipócritas, los criticones no son más que gasolina. Ella no teme a los leones, ella se va de party con tiburones. Pena no tiene, nada la detiene, juega dominó con escorpiones. Ella no teme a los leones, ella se va de party con tiburones. Pena no tiene, nada la detiene, juega dominó con escorpiones. Ella tiene actitud, le hace la cruz, le da play a un blue, lo pone a bailar en tutú. Si te comes la luz, te dejan azul. Alguien como tú no va a venir a robar su energía. No le falta puntería, se pone en su puesto si te pasas de la línea. Mosca, es una gladiadora. Ella no teme a los leones, ella se va de party con tiburones. Pena no tiene, nada la detiene, juega dominó con escorpiones. Ella no teme a los leones, ella se va de party con tiburones. Pena no tiene, nada la detiene, juega dominó con escorpiones. Cuando camina es asesina, por donde pasa mata mala vibra. Mira de frente, no se intimida, le importa un carajo lo que diga la gente tóxica. Y los hipócritas, los criticones no son más que gasolina. La gente tóxica y los hipócritas, los criticones no son más que gasolina. Ella no teme a los leones, ella se va de party con tiburones, baila en el mar con tiburones, juega dominó con escorpiones. Ella no teme a los leones, ella se va de party con tiburones. Pena no tiene, nada la detiene, juega dominó con escorpiones. Yo digo el día, dímelo Dango. Fran González te invita a pasear junto a los personajes más famosos de la historia por los caminos del pasado. De paseo por la historia, todos los martes a las 22 horas.